Muy buenas noches, estimados estudiantes. En nuestra última clase, nosotros hemos terminado de desarrollar la temática del testamento abierto, ¿no? En un primer momento hemos estudiado el testamento cerrado, veíamos que se caracteriza por ser solemne y tiene ciertos requisitos específicos cuyo incumplimiento puede conllevar la nulidad de este acto jurídico. Entonces nosotros veíamos, bueno, antes de ingresar al estudio del testamento abierto y cerrado, veíamos que los testamentos se dividen en dos clases, ¿no? Testamentos solemnes y testamentos especiales. Los testamentos solemnes son de dos tipos, entre ellos habíamos dicho que encontramos justamente el testamento abierto y el testamento cerrado. El testamento cerrado tiene otros denominativos como testamento, testamento secreto. Sin embargo, esto no obedece a la realidad de este tipo de testamento, ya que en realidad puede darse la circunstancia en la cual una tercera persona sea la que pueda escribir la disposición de última voluntad del testador, ¿no? Del otorgante. Veíamos que el testamento cerrado tiene que tener tiene que cumplir con ciertas formalidades, con ciertas solemnidades. Tiene que haber, un testamento cerrado, tiene que contener la rúbrica del testador en cada una de las páginas, en caso que una tercera persona lo haya escrito o en caso de haber sido elaborado por un medio mecánico, ¿no? Mediante computadora, por ejemplo, mediante una máquina de escribir. ¿Por qué? Porque de esa manera se evidencia que el testador ha establecido que esa es su voluntad. Eh, Veíamos también que se va a elaborar un acta en el cual se entrega al notario este testamento cerrado y, y que el testamento cerrado debe tener en la cubierta también las firmas de los testigos que concurren en la formación de este acto jurídico. Veíamos que en el caso del testamento cerrado deben concurrir al menos 3 personas vecinas, además de otros requisitos que ya hemos estudiado. También hemos analizado el testamento abierto y veíamos que el mismo puede darse de dos formas. El testamento abierto puede celebrarse ante notario y testigos o puede celebrarse ante testigos solamente. Cuando se otorga ante notario y testigos, nosotros estamos ante un acto en el cual los testigos juegan un papel fundamental, ¿no? Un papel fundamental ya que van a dar fe de lo que, bueno, de la voluntad del testador respecto a los bienes que sobre los cuales el mismo va a disponer. Hemos visto que hay diferentes formas de otorgar el testamento, pues puede ser que el testador lo otorgue por escrito, es decir, que él mismo escriba el testamento. Puede ser que realice un dictado al notario de lo que él quiere que contenga su testamento, es decir, lo que el testador quiera. Finalmente, puede dar simplemente instrucciones al notario y el notario le podrá dar el estilo, siempre velando porque la voluntad no llegue a ser distorsionada. Analizábamos, además, estimados estudiantes, que esta, esta forma de testamento tiene que cumplir con las formalidades de una escritura pública. En este tipo de testamento se da una lectura en voz alta del contenido del testamento ante los testigos que concurren, ¿no? En caso de ser ante notario y testigos, serán 3 testigos los necesarios para celebrar este acto jurídico. Pero también puede darse el testamento abierto únicamente ante testigos, ¿no? Y veíamos que en este caso deben concurrir 5 testigos.
De esta manera, tras haber desarrollado de manera detallada, de forma detallada, estos testamentos solemnes, ya nos correspondía ingresar a la figura de los testamentos especiales. Cuando hablamos de testamentos especiales, no nos referimos a testamentos que carecen de formalidades. En realidad, este tipo de testamentos también tienen formalidades, pero las mismas están atenuadas, es decir, que no tienen no deberían tener las mismas exigencias que un testamento solemne, ¿no? Deberían ser menos los requisitos que deban cumplir. Por excepción, la ley permite entonces otorgar testamentos libres de formalidades, mismas que va a exigir a los testamentos solemnes. Y es que en la vida de las personas, estimados estudiantes, y esto es algo que ustedes lo han vivido y que lo conocen muy bien, bueno, en la vida de las personas se presentan varias situaciones, varias circunstancias en las cuales, claro está, uno no puede cumplir con todo lo que establece específicamente la ley, ¿no? Mucho más cuando las formalidades eh, tienen exigencias rigurosas. Los testamentos especiales son aquellos que no reúnen las formalidades exigidas para los testamentos solemnes, pero que el Código Civil permite otorgarlos, ¿no? Permite otorgarlos y que producen efectos jurídicos por un tiempo breve, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la norma sustantiva. En estos casos, entonces, se atenúan las exigencias de los requisitos formales sin que éstas desaparezcan totalmente. Las características de estos testamentos especiales son las siguientes. En primer lugar, tienen una eficacia provisional. Es decir, que no van a tener una eficacia indefinida hasta que fallezca la que los ha otorgado, es decir, el testador. No, estos obedecen justamente a situaciones específicas. El testador puede realizar testamentos especiales solo en las circunstancias que la ley establezca, ¿no? La ley dice, hay ciertos casos en los cuales la persona no va a poder testar eh, ante un notario, por lo cual vamos a exigirle menos, ¿no? Vamos a exigirle menos, pero si es que esta persona sobrevive a estas circunstancias excepcionales, entonces no, el testamento tampoco tendrá mayor validez, ¿no? No tendrá tiempo, duración por mucho tiempo, mejor dicho, validez por mucho tiempo. Las legislaciones entonces les conceden una eficacia por muy breve tiempo. Se considera que una vez desaparecidas las circunstancias excepcionales y vencido el plazo prudencial, bueno, pierden su eficacia. Entonces, ¿cuáles son estos testamentos, estimados estudiantes? Nuestro régimen legal establece los siguientes testamentos especiales. En primer lugar está el testamento en caso de riesgo grave. En segundo lugar, el testamento a bordo de nave o aeronave. Tenemos también el testamento militar en acción de guerra o siendo prisionero. En determinados casos también se permite el testamento hológrafo y finalmente tenemos el testamento campesino. Desarrollemos los primeros dos tipos de testamentos. En primer lugar, entonces, hablemos del testamento en caso de riesgo grave. Este tiene como antecedentes la constitución de los emperadores Diocleciano y Maximiano, basado en la idea de evitar el contagio en tiempos de peste. Se permitía entonces al apestado otorgar su testamento libre de requisitos de unidad del acto. Nosotros hemos visto, estimados estudiantes, que el testamento, bueno, nosotros decíamos que el testamento tiene que celebrarse en un solo acto, ¿no? En un solo acto, es decir, en un solo acto tienen que concurrir los testigos, el testador para declarar su voluntad, etcétera. Sin embargo, en este tipo de testamentos no va a ser necesario, estimados estudiantes,
no va a ser necesario que todo se cumpla en un solo acto, ¿no? Al menos en este testamento en caso de riesgo grave. En estos tiempos, estos testamentos han sido reconocidos también y han pasado al derecho moderno. Este testamento, entonces, estimados estudiantes, puede darse en situaciones como la que hemos vivido recientemente también, ¿no? La situación de pandemia. Veamos qué es lo que dice nuestro Código Civil sobre este testamento en caso de riesgo grave. Es un testamento que se hace solo ante testigos cuando concurren los motivos señalados por el artículo 1134 del Código Civil. Entonces puede ser otorgado verbalmente en los siguientes casos. En caso de epidemia, en caso de calamidad pública, en caso de accidente y en caso de enfermedad imprevista. En primer lugar, entonces, como podemos ver, este tipo de testamento, este testamento especial, se puede dar en la situación de una enfermedad que aflige por un tiempo determinado a un pueblo atacando a gran número de personas. Según el jurista Antonio Sicu, basta con la amenaza de que la enfermedad se extienda. No es necesario que ya exista efectivamente enfermedad, bueno, no es necesario que varias personas ya hayan sido contagiadas, no basta con la amenaza de que así sea. Entonces debe existir una alarma que haga difícil hacer el testamento. Y eso nosotros, bueno, ustedes se habrán dado cuenta que lo hemos vivido, ¿no? En la situación de pandemia, uno no podía concurrir a los lugares públicos de manera normal. También este tipo de testamentos que se dan en situaciones de riesgo grave se pueden dar en caso de calamidad pública. De calamidad pública, que implica el infortunio que afecta a numerosas personas por inundaciones, deslizamientos, terremotos, etcétera. Para que exista calamidad pública no es necesario que haya una ley que así lo determine. Basta que exista un evento que ponga en riesgo la vida de las personas. También puede otorgarse este tipo de testamentos en caso de accidente. Esto se refiere a cualquier hipótesis de alteración o de perturbación de la normal situación de las personas, que coloque al individuo ante un riesgo grave en un lugar o circunstancia que le impidan utilizar las formas solemnes. Finalmente, este tipo de testamentos se otorgan en caso de enfermedad imprevista. Este es un caso que aflige solo a la persona que va a testar, solo al autor del testamento. Es diferente a los anteriores casos, ya que en los anteriores casos hemos visto que estas circunstancias pueden afectar a diferentes personas, a varias personas, ¿no? Pero en la enfermedad imprevista solo va a atacar al autor. La redacción del Código Civil es limitativa. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de enfermedad imprevista, estamos desconociendo aquellas enfermedades que tienen, bueno, aquellas personas que tienen enfermedades de larga data, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque una persona con una enfermedad de larga data ya sabe que va a requerir bueno, ya sabe cuáles van a ser las consecuencias de su enfermedad, ¿no? Por tanto, va a poder acudir también ante las autoridades competentes. Pero una persona que tiene una enfermedad imprevista no tuvo el tiempo de elaborar su testamento y es por eso que se le otorga esta posibilidad de celebrar un contrato especial. A ver, vemos cómo es que se tiene que cumplir este tipo de contratos, digo, este tipo de testamentos en caso de riesgo grave. El artículo 1134 del Código Civil establece que este tipo de testamento puede ser hecho de dos formas. El testamento en caso de riesgo grave puede hacerse de palabra o puede hacerse por escrito.
Cuando se hace de palabra, este debería aplicarse solo cuando hay un riesgo de verdad muy grave, por lo que se requiere prudencia en su interpretación, ya que podría distorsionarse la voluntad del testador o autor. En los testamentos de palabra, el juzgador debe asumir su mayor celo ante situaciones dudosas, exigiendo el cumplimiento de los requisitos que la ley establece para este tipo de testamentos, especialmente en lo que se refiere al estudio del acta de otorgamiento. ¿A qué nos referimos con ese acta de otorgamiento? Veamos entonces esto ahora que vamos a analizar los requisitos. En primer lugar, entre los requisitos está la concurrencia de testigos, ¿no? Deben concurrir 5 testigos, pero si no es posible esto, deberían haber al menos 3 que no cuenten con ningún impedimento determinado por la ley. Finalmente, deben plasmarse las firmas de los testigos y también del testador. Esto en caso de que sea escrito. Si es verbal, se tendría que firmar obligatoriamente un acta de otorgamiento, ¿no? Un acta en el que digan, bueno, se dio a conocer en presencia de 5 testigos o de 3 testigos la voluntad del señor Pepito Pérez, por ejemplo, ¿no? Entonces, debe haber un acta. Aunque excepcionalmente también se reconoce que podría no existir esta acta. Entonces, para terminar el análisis de este tipo de testamento, veamos que algunas consideraciones finales. En realidad, esta simplificación de formas es aparente, si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque básicamente se tienen que cumplir los mismos requisitos que para un testamento abierto, ¿no? Entonces, esto es una crítica que realiza Villafuerte a nuestro Código Civil, ¿no? Cuando no se puede levantar y firmar el acta para este testamento, entonces va a valer como un testamento verbal. Tiene eficacia durante 3 meses a partir del impedimento para el testador. ¿Ya? Eso es importante. Si después de 3 meses el testador no ha fallecido, entonces este testamento deja de tener validez. Si el testador fallece dentro de los 3 meses o como parte del riesgo grave, se va a depositar entonces ante un notario de fe pública el documento escrito, ¿no? Es decir, este testamento escrito en caso de haberse hecho de esa manera, o si no el acta, se le va a entregar al notario y esta autoridad, el notario, es quien debe informar al resto, bueno, a los beneficiarios de la existencia de este testamento. Si es que fuera verbal y no tiene un acta, bastará que cualquiera de los testigos informe sobre el otorgamiento a la autoridad judicial más cercana. Ya para finalizar nuestra clase de hoy, hablemos del testamento a bordo de nave. Este testamento tiene como antecedente el testamento marítimo, que tiene una antigüedad similar al testamento militar, que como hemos visto al principio de la temática sobre el testamento, tiene data muy antigua. El viaje por el mar, estimados estudiantes, entraña la imposibilidad de acudir a formas solemnes, ¿no? A formas solemnes de testar, es decir, no vamos a encontrar un notario de fe pública, tal vez ni siquiera nos encontremos viajando con vecinos. Entonces es por este motivo que los romanos han extendido los privilegios del testamento militar al testamento marítimo. Todas las naciones marítimas coincidieron en reconocerlo a los marineros. El testamento marítimo en el derecho romano ha sido reconocido en favor de los pilotos, capitanes de armada, remeros, marineros y los que velaban en la noche las naves. ¿Cómo es que se celebra este contrato? En primer lugar, tiene que celebrarse ante 3 testigos. En segundo lugar, debe celebrarse ante una autoridad que es el capitán o comandante de la nave o ante quien le sigue en rango. Si es que fue caso, se aplican las disposiciones del testamento cerrado, abierto o verbal que ya hemos analizado. Si es que pudiera darse, ¿no? Finalmente, este tipo de testamentos tiene que anotarse en el libro diario de a bordo.
¿no? En el libro diario que contiene la nave. Este testamento puede ser hecho por todas las personas que viajan a bordo de embarcaciones, que surcan mares, lagos o ríos sin exclusión alguna. Entonces, tanto pasajeros, cualquier tripulante, cualquier autoridad también puede celebrar este tipo de testamentos. Tiene una vigencia breve, ¿por qué? Porque surte efectos únicamente si el testador fallece durante el viaje. En caso de que no fallece durante el viaje, caduca a los 30 días del desembarco en un lugar en el que puedan utilizar las formas solemnes, ¿ya? Eh, este, estas mismas reglas que hemos estudiado se aplican al testamento en aeronave. El tráfico aéreo se ha hecho muy intenso, como ustedes ya lo conocen, cada día se hace más común, masivo, lo usamos constantemente para trasladarnos al interior del país, así como al exterior. Su uso es permanente, entonces en aeronaves de gran capacidad, por lo cual también las personas que van a formar parte de un viaje, digámoslo así, en una aeronave, tendrán derecho a celebrar este tipo de testamentos, ¿no? Nuestro código trata el testamento a bordo de aeronave en el artículo 1136, en la misma norma que regula el testamento a bordo de nave. Entonces es aplicable lo que ya hemos estudiado, ¿no? Deben existir 3 testigos. Se celebrará ante la autoridad de la aeronave, ante las autoridades de la aeronave. Si es que se puede, se aplicarán las formalidades de testamentos cerrados, abiertos o verbales. Y finalmente, esto debe constar en los documentos oficiales que existan a bordo. Como podrán ver, entonces hay ciertas circunstancias que ameritan celebrar testamentos que no tengan las mismas formalidades que los solemnes, ¿no? No siempre va a haber un notario, y además las circunstancias de por sí ya implican un riesgo aparte, ¿no? Un riesgo que forma parte de la actividad misma, de viajar en aeronave o en un buque, por ejemplo, por lo cual es necesario reflexionar también sobre este tipo de testamentos. Es muy interesante la crítica que hace el autor Villafuerte a este tipo de testamentos en caso de riesgo grave, ¿no? Cuando nos dice que básicamente es muy parecido al testamento abierto. Entonces los invito a revisar un poco más de esto y, bueno, también verlo desde una perspectiva crítica, ¿no? ¿Será necesario? O sea, ¿para qué nos dice, por ejemplo, que en su caso se apliquen las formalidades de un testamento abierto o cerrado? En realidad deberían haber requisitos así muy simples, ¿no? Entonces, hasta acá nuestra pequeña clase del día de hoy. Espero que se haya comprendido todo. En caso de tener alguna duda, pueden realizar sus consultas por este medio o también pueden acudir a nuestro foro de consultas. Les agradezco por su atención. Hasta acá nuestra grabación.